Nos vamos a ir hacia Chile justamente para hablar, entre otras cosas, de la cuestión migratoria, que viene siendo una crisis difícil de asimilar para el gobierno chileno, también de la situación judicial de Manuel Monsalve. De todo eso nos cuenta y nos habla Lucía López. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas tardes. Hola, mira, estamos aquí en el Congreso, en la sede en Santiago, donde se está desarrollando la segunda sesión de la Comisión Investigadora por el caso Monsalve del Congreso de la Cámara de Diputados y Diputadas. Está al interior el par de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, Carlos Durán, jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric, y está aquí la diputada Camila Musante, que además forma parte de la comisión, es además independiente, frente amplista del partido del gobierno. Sin embargo, usted ha sido muy crítica de la gestión de los asesores. ¿Cómo ha estado esta comisión? Así es, bueno, yo soy diputada independiente, pero parte del oficialismo, y la verdad es que me parece bien impresentable que el señor Crispi haya venido a la comisión, no haya respondido las preguntas que se le hicieron. Nadie pretende violar, ¿verdad?, el secreto que existe entre las comunicaciones con el presidente de la República. Yo soy bien respetuosa respecto a aquello, pero sí saber una cuestión fundamental es si asesoró o no asesoró al presidente respecto de la salida o la permanencia del señor Monsalve. Esa es una cuestión bien objetiva y es un acto. A partir de eso nosotros podemos evaluar la cadena de actos o de más bien la cadena que vino, ¿verdad?, en la toma de decisiones, y poder decir, esta fue una asesoría mala que se realizó al presidente de la República, o fue una asesoría incompleta, o la verdad es que empezar a tomar ciertas conclusiones o definiciones. Pero ni siquiera podemos llegar a aquello porque el señor Crispi se negó una y otra vez de manera constante a responder las preguntas que se le hicieron en la comisión. Algunas preguntas sí, efectivamente no tenían nada que ver con lo que se está fiscalizando en los actos de gobierno, pero otras, y me incluyo las mías, fueron bastante claras y concisas. Saber sí o no. ¿Asesoró o no asesoró? ¿Asesoró para la salida o para la permanencia? Y eso es fundamental, porque de lo contrario, nosotros no tenemos elementos para encontrar las responsabilidades políticas. Y la ministra del Interior fue bien hizo una exposición bastante completa al respecto, y creo que cerró varios flancos como para dar un paso atrás con esta intervención del señor Crispi. De todas maneras, y antes de avanzar a nuestro próximo tema, cortito, usted ha señalado que Crispi es uno de los nombres que debiera salir precisamente porque alguien tiene que pagar el costo político. ¿Sigue insistiendo en eso? Por supuesto que sí, es así. Es pertinente que él dé un paso al costado para empezar a cerrar este ciclo y encontrar responsables políticos que así lo haga. Yo llamo a que empiece a asumir responsabilidades. Esas responsabilidades comienzan con responder las preguntas de la comisión y terminan con un paso al costado para descomprimir una crisis que de ninguna manera puede quedar radicada en el presidente de la República. O sea, aquí también hago un llamado al oficialismo. No podemos nosotros permitir que los flancos, que las flechas vuelvan a apuntar al presidente de la República. Yo no lo voy a permitir de ninguna manera. Entonces, las formas de cuidar y de ser leales también con el presidente de la República dicen que ver con esto, con responder, con asumir responsabilidad, incluso si eso significa dar un paso al costado. Diputada, queríamos también tener su tiempo para preguntarle sobre este proyecto en torno a ciertos centros de detención para personas migrantes que han sido expulsadas del país mientras esa orden no se termina ejecutando. Explícanos en qué consiste. Bien, esto de los centros de internación, como bien dices tú, Lucía, lo que permiten es la detención de una persona que tiene una orden de expulsión administrativa y permite la detención hasta por 60 días con una finalidad que esta orden pueda concretarse. Hoy día nosotros tenemos un número, una cifra de 29.000 y más órdenes de expulsión administrativa que no se han podido concretar por distintas razones. ¿Qué quiere decir esto? Una persona en calidad de migrante irregular comete algún tipo de delito, es ordenado por la parte de la Subsecretaría del Interior una expulsión administrativa para que se vaya del país. Luego esa persona tiene que ser encontrada por la Policía de Investigaciones, que a veces se ve bastante saturada en sus labores, y luego esa persona tiene que subirse a un avión y ser recibida en el país del cual es nacional. En muchos casos, como en el caso de Venezuela, como tenemos las relaciones diplomáticas rotas, no son recibidos estos aviones de expulsión. Entonces, ahora el gobierno ha ido sacando distintas leyes normativas que han facilitado estas expulsiones administrativas y los números han ido creciendo, y eso es una noticia positiva. Pero todavía tenemos estas 29.000 órdenes pendientes de expulsión de personas que por distintas razones han ganado esta orden de expulsión y no han
han podido salir de nuestro país. Entonces, para dar garantías, es que yo creo que es pertinente crear esta figura, porque también nosotros queremos dar una señal clara de que acá en Chile no es que existan las condiciones para venir a cometer delitos o ser expulsados y que no pase absolutamente nada. Diputada, ¿hay algún apoyo en términos de bancadas, por ejemplo, para esta idea? ¿Y cómo han sociabilizado también esto con el propio gobierno? Porque el subsecretario de Interior actual, Luis Cordero, señaló que había muchas críticas a ese tipo de proyectos en otras partes del mundo. Así es, pero aún así nosotros esperamos que el Ejecutivo, como ha querido tomar esta agenda, la agenda de la crisis migratoria, como sacó adelante el proyecto de misceláneo, pese a la oposición de algunas bancadas como la bancada del Frente Amplio, en su momento de darle urgencia, como también tomaron el proyecto que facilita las expulsiones administrativas y así den un paso más con la creación de los centros de internación o se busque una figura donde finalmente se dé garantía de que estas órdenes se concretan. Hoy día existe como mucha sensación más que de impunidad, como que no termina de resolverse la crisis migratoria. Vemos muchas veces que no son recibidos los aviones en Caracas. Yo ya decía, esto tiene que ver con una falta de relaciones diplomáticas. Nuestro cónsul fue expulsado hace varios meses. Entonces, ¿cómo le damos una viabilidad en los hechos a las expulsiones administrativas? Yo creo que una garantía es crear esta figura de centros de internación y precisamente lo que no ha resultado en el extranjero, que sea un ejemplo para nosotros para poder hacer las cosas bien. Muchas gracias, Camila Musante, diputada independiente, oficialista, sí, conversando sobre estos dos temas. La comisión a la que tiene que volver y por otro lado también todo lo que tiene que ver con este proyecto de centros de internación para resolver de alguna manera o avanzar en ir solucionando los temas pendientes que se relacionan con la crisis migrante. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, Lucía. Que esté muy bien. El andar corriendo. No se preocupe, adelante.